Bienvenidos a Agua de Vida Eterna de su Ministerio Internacional Patmos. Primera de Samuel capítulo 3, todo tiene cosas interesantes para la vida de cada uno de nosotros. Dios les habló directamente a Moisés y a Josué, pero durante los 3 largos siglos del gobierno de los jueces, la voz de Dios fue escasa. En los tiempos de Elí, no hubo profetas que dieran a Israel mensajes de parte de Dios. ¿Por qué? Observemos la actitud de los hijos de Elí. Se negaban a escuchar a Dios o permitían que su avaricia interfiriera en la comunicación con Dios. Escuchar y obedecer es vital en una relación con Dios. Aunque Dios no siempre se comunica por medio de una voz humana, nos habla claramente por medio de su palabra. Debemos estar preparados, listos para escuchar y llevar a cabo lo que Dios nos diga, lo que Él nos indique. Como Samuel, esté listo para decir: heme aquí cuando Dios me llame. Habla, papá Dios, porque tu siervo escucha. El arca de Dios estaba guardada en el lugar santísimo, la parte más interior del tabernáculo, a donde el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año. Anterior al lugar santísimo estaba el lugar santo, un cuarto donde se encontraba todo el mobiliario del templo, el altar del incienso, la mesa del pan de la propiciación, bueno, todo lo que tenía que ver con los utensilios ahí para ministrar al Señor. Justo afuera del lugar santo había un atrio con habitaciones pequeñas donde los sacerdotes se quedaban. Probablemente Samuel dormía ahí cuando Dios lo llamó. Uno pensaría que Dios le hablaría directamente al sacerdote Elí, en vez de un joven como Samuel, ya que Elí era mayor y más experimentado y ocupaba el puesto de sumo sacerdote. Sin embargo, la cadena de mando de Dios se basa en la fe, no en el puesto, no en lo que yo represento, sino en mi comunión y mi fe. ¡Qué maravilloso! No es la edad ni el puesto, es mi fe y mi amor a Él. Para comunicar su mensaje, Dios puede utilizar medios que para nosotros parecen absurdos. El Señor trabaja en todos lados, a toda hora y a través de quien mejor le parezca. Elí había dedicado su vida al servicio de Dios. Era responsable de supervisar la adoración en Israel. Al desempeñar esta misión, descuidó las responsabilidades en su hogar. Ojo, hay muchos siervos de Dios, muchos hijos de Dios, muchos cristianos, por estar ocupados en la obra del Señor, descuidan la obra de su casa y no se dan cuenta cómo están actuando sus hijos. Así le aconteció a Elí. No permitamos que nuestra dedicación al cumplir la obra de Dios cause el descuido de mi familia. Dios le advirtió 3 veces a Elí de la maldad, de la corrupción tan terrible de los hijos, a través del ángel, a través de su palabra y a través del pueblo, pero no hizo caso. Si eso sucede, su misión puede comprometerse y convertirse en su deseo personal de ser importante ante los demás, y su familia sufrirá las consecuencias de mi negligencia
de mi necedad, de mi terquedad. Samuel creció y Dios estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. La presencia del Señor estaba con Samuel, como estaría más adelante con David. La presencia del Señor validaba su elección de un hombre para su servicio. Y Dios no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, porque Dios se le revelaba a Samuel, por medio de su palabra. Hoy también se nos revela a nosotros. La pregunta es, ¿estoy yo descuidando mi hogar, mi familia, por la obra del Señor? Dios nos llamará a cuenta. Yo soy responsable de la educación espiritual y de la formación de mis hijos en el hogar. Es una responsabilidad del Padre. Y Dios entonces toma la decisión de desechar tanto a Elí como a los hijos y le da a Israel el profeta y el sacerdote, uno de los más extraordinarios que han pisado esta tierra. Samuel conocía a Dios y fue útil en las manos de Dios para sacar al pueblo de la oscuridad espiritual, de la ceguera espiritual, de la idolatría, del pecado tan tremendo, y volverlo a la intimidad, a la comunión y a la adoración a Dios. Que seamos los Samuel en este tiempo para llevar a la gente a que conozca al único y sabio Dios, al Dios de Israel. Démosle gracias a Dios por este nuevo día. Gracias, Dios, porque tu palabra siempre nos enseña a conocer a Dios y a hacer su voluntad. Caminar en obediencia a ella. Elí fue un hombre que Dios lo llamó a ministrar, a ser el sacerdote del pueblo en este tiempo. Pero Elí descuidó tanto la vida de intimidad con Dios, de búsqueda de Dios, de adoración a Dios, y por ende descuidó también su hogar. Nunca estorbó a sus hijos. Mientras nosotros, nuestros hijos, dependan de nosotros, estén en la casa, yo estoy en la obligación de estorbarlos y llamarlos al orden cuando toman caminos equivocados. Estos eran sacerdotes que, imagínense, tenían el descaro de cargar con el arca del pacto, cuando era en una santidad que lo tenían que cargar, pero estos eran corruptos, perversos, les gustaba el dinero, la plata, el soborno, y Elí nunca le llamó la atención. Que nosotros no repitamos la historia de Elí, sino que formemos hijos para la vida y para ser instrumentos en las manos de Dios. Gracias a Dios, porque después de Elí, tú levantaste a uno de los hombres más maravillosos que han pisado esta tierra, que fue Samuel, profeta y sacerdote, y volvió al pueblo a la búsqueda tuya, a la obediencia tuya, y vinieron las victorias, vinieron la respuesta tuya a sacarlos de la esclavitud, sobre todo de los filisteos, que fueron muy duros, fueron muy crueles en el trato con Israel. Gracias, Dios, porque tu palabra siempre tendrá el alimento que necesita nuestro espíritu para vivir cerca de ti. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y en la dulce compañía de tu Espíritu. Amén.